Ven. Mucho tráfico ahorita. Sí, ¿tú sabes por qué? Hablamos del nuevo padre. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano. Prepárese. Ven. Gloria a Dios, amén, por este día. Señor, te damos gracias porque nos diste esta oportunidad para estar aquí. Dice, ven. ¿Está listo, hermano? ¿Cómo estamos? Bendecidos. Bendecidos, apachurrados, afligidos, preocupados. En victoria. Estamos en victoria, hermano. Ven. Porque nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Ven. Dice, ven. Le damos gracias a Dios por esta noche que nos regala para estar aquí, para venir a cenar, ¿verdad? A cenar el pan de vida. Ese pan que es eterno. Amén. Haga de cuenta, hermano, que usted está en el Edén ya y está comiendo de ese árbol de la vida, que es la palabra, ¿verdad? Porque dice que la palabra permanece para siempre. Ven. Y si usted come esa comida, usted va a permanecer para siempre. Ven. No es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia, por favor, por solamente glorificar el nombre de Dios. Ven. Vamos a seguir hablando a la carta a los Efesios. Ven. La semana pasada nos quedamos en la carta, en el capítulo 4. Vamos a seguir estudiando esa carta, ese libro. Ven. Y la semana pasada vimos Efesios 4, vimos que el apóstol Pablo nos exhortaba, ven, a como ya habíamos sido enseñados y oídos conforme a la verdad que está en Jesús, sigamos practicando la verdad. Ven. Porque ya no somos practicantes del pecado, ahora somos practicantes ¿de qué? De la verdad. ¿Ven? ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. ¿Y Cristo qué es? Es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Ven? Él es la puerta, Él es el acceso a la vida eterna. Y nadie va al Padre si no es por Él. ¿Ven? Si no es por Él nada más. ¿Ven? No es por una persona, no es por otra persona, no es por algo que tú hagas, no, es por Cristo. ¿Ven? Él es el camino, Él es el acceso, Él es la puerta. ¿Ven? Y solamente con Él, hermano, vamos a entrar. ¿Ven? No solos, no podemos entrar solos, hermano, porque no podemos. Tenemos que entrar con Cristo. ¿Ven? Y ya somos nuevas criaturas, dice, ven. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ven. Ya el Joel anterior, ese que andaba de rol en la calle, ya no existe más. Ahora es un embajador digno del reino de Dios. ¿Se ven? Ahora es un digno representante. Es más, es Cristo, hermano. Cristo en la calle, Cristo hablando. ¿Ven? ¿Por qué? Porque Él está cubierto con la sangre de Cristo. Amén. Él fue bautizado en el Espíritu y ahora el Espíritu es el que manifiesta ese olor fragante de que Él es un hijo de Dios, de que usted es un hijo de Dios, de que yo soy un hijo de Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿A dónde? A su luz admirable. ¿Ven? Entonces seguimos ahí en Efesios 4, 22. Vaya ahí en la palabra. Vamos a recordar. Vamos a recordar un poquito. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Y dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre,
creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra, por permitirnos estar aquí, Señor, para gozarnos en tu palabra, porque no solo, Señor, del pan vivirá el hombre, no solo de pan viviremos, Señor, no solamente de dinero viviremos, no solamente de aire viviremos, Señor, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Por eso te damos gracias, Espíritu Santo. Compadécete de mí, Señor, para que hable tu palabra, Señor. Que mi carne, Señor, mengüe, mas tu Espíritu Santo, tu poder, ese poder, Señor, que es capaz de levantar muertos, Señor, se glorifique en esta noche, Señor, para que seamos cimentados y arraigados, Señor, y podamos conocer tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre, y que gracias a ese nombre, gracias a ese sacrificio, Señor, que hiciste, nosotros estamos aquí para poder escucharte, para poder glorificarte y poder poner por obra esta palabra, Señor. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos amén, amén y amén. Tome su asiento. Amén. Entonces, ¿qué dice Pablo? Despójate de ese viejo hombre. Amén. Y Cristo, hermano, Cristo es nuestro vivo ejemplo. Dice amén. Él siempre va a ser nuestro ejemplo en todo, ¿verdad? Porque en sus días de su carne, dice la palabra en Filipenses 2, que Él se despojó. Fue al revés, hermano. Dice amén. Él era Dios por sobre todas las cosas. ¿Y qué hizo? Se despojó de esa divinidad y se hizo como usted y como yo. ¿Ven? ¿Para qué? Para conocer y para poder probar y para que se pudiera él compadecer de nosotros como abogado, como intercesor, como sumo sacerdote. ¿Ven? Para que cuando vaya usted a Cristo y le diga, Señor, es que no puedo, Él nos va a entender. Dice, ven. ¿Por qué? Porque Él conoció en la carne, conoció esa aflicción, esa preocupación, eso que usted está pasando, Él lo vivió, hermano. Y por eso por eso nos conoce, hermano. Y por eso el Espíritu Santo también intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Ven? Ellos están intercediendo, ¿por qué? Por nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo conoció en la carne. Y el Espíritu es el que escudriña todos los corazones. Dice amén. Hasta el mismo Dios escudriña lo más profundo de Dios. ¿Cómo no va a conocer su corazón? Dice amén. Entonces, así como Cristo se despojó de toda divinidad, dice Pablo, despójate de ese viejo hombre. De esa pasada manera de vivir que vivías antes, pensando en nada más en ti, pensando en tus deseos, pensando en la vanagloria de tu mente. Ahora aprovéchate de la gracia que Dios te ha dado. ¿Ven? Esfuérzate, no en tus fuerzas, dice Pablo, esfuérzate en la gracia. Dice, ¿ven? Dice Pablo en el 23, y renuévate en el espíritu de tu mente y vístete de ese nuevo hombre. ¿Quién es ese nuevo hombre? Cristo en usted, hermano. Dice amén. Ya no vivo yo, ya no vive Joel, ya no vive Eric, ya no vive Fernando, ya no vive la hermana Olga. ¿Ahora quién vive? Ahora vive Cristo. Dice amén. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que dio su vida por usted y por mí. Ahora vivimos para Él. Dice amén. Y ya que fuimos enseñados por Cristo, la semana pasada vimos el carácter de Cristo, ¿ven? La pobreza espiritual, la mansedumbre, la humildad, la pureza del corazón y la paz, hermano, que debe de existir entre nosotros y nuestro prójimo. Dice amén. ¿Quién es el prójimo? Todo aquel que porta la imagen de Dios. Dice amén. En Génesis dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Ven? Entonces, ¿quién porta esa imagen? Todos, hermano.
Hasta su enemigo, su peor enemigo, al que le cae gordo, ese es su prójimo. ¿Ven? Y tiene que hablarle de Cristo. Y si le hizo algo, tiene que perdonarlo. Amén. Así como Cristo nos perdonó. Amén. Dice amén. Por eso dice en el 25 Pablo, por lo cual, desechando ahora la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Quién es su prójimo? ¿Quién le dije? Todos. Amén. Todos parejo. Amén. No es que me cae mal, pues no le voy a hablar de Cristo. Al contrario, hermano, debemos de hablarle la palabra. ¿Ven? Porque es un mandamiento, es una comisión que se nos encargó a cada uno de nosotros. Y de hacer discípulos a las naciones. ¿Ven? Y enseñarles que todo lo que Cristo te ha enseñado. ¿Ven? No a enseñarle chistes o maldiciones, no, a enseñarle la palabra, lo que viene a escuchar usted aquí. Usted tiene que ponerlo por obra. Amén. Y se nos ha dado ese ministerio, el ministerio de la reconciliación. Amén. No nada más a los papas, a los sacerdotes, a los cardenales. No, es a todo aquel que tiene el Espíritu Santo. Amén. Todo aquel que ha sido sellado con el Espíritu Santo, ese tiene el deber. Tiene una comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Dice amén? ¿Por qué? Porque se nos dio una autoridad, hermano. Se nos dio un poder. ¿Para qué? Para hablar la verdad. Por eso dice Pablo, por lo cual desechando toda mentira. Olvídate ya de las mentiras. Ahora, ese hombre interior que está dentro de ti es el que te hace hablar la verdad. Amén. Ese hombre interior que se va renovando cada día. ¿Con qué? Con la palabra. ¿Ven? Escudriñando la palabra, estudiando la palabra, anotando la palabra. Amén. Se va fortaleciendo. Amén. Se va llenando ese depósito que hay dentro de cada uno de nosotros. Se va llenando de palabra. Para cuando venga el enemigo, cuando venga el día malo, poder estar firmes, hermano. Estar bien parados. ¿Ven? Para que su carne no le gane. Amén. Porque la carne, hermano, esa carne, si usted la sigue alimentando, esa va a poder más que usted. Y solamente Dios, el Espíritu Santo, es el que puede dominar esa carne. Pero depende de usted qué le dé de comer más. ¿Ven? Si le da más de comer novelas, o le da de comer estar aquí escuchando la palabra. Porque la fe viene por el oír. El crecimiento viene por el oír. El crecimiento de nuestro espíritu, de nuestro hombre interior, la madurez de nuestro hombre interior viene ¿por qué? Por escuchar la palabra. Y el oír esa palabra, solamente la palabra nos lo puede dar. ¿Ven? Porque la palabra es la que nos convence, la palabra es la que nos redorgulle, la palabra es la que nos corrige, la que nos instruye. ¿Para qué? Para ser aptos para toda buena obra. ¿Ven? No para andar de mentirosos, no para andar de chismosos, no para andar diciendo maldiciones, no para andar recriminando a mi hermano, no. Estamos ya preparados ¿para qué? Para exhortar, para compartir la palabra con mansedumbre y humildad. Dicen, ven, ya no podemos estarnos enojando, hermano. Ahora tenemos que hablar con amor, con mansedumbre. Dicen, ven. Se fijan lo que hace un versículo nada más, una palabrita, verdad, la verdad. Porque ahora somos miembros, dice la palabra, los unos de los otros. Y dice Pablo en el 26, dice, enójate todo lo que quieras, pero no peques. ¿Ven? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad.
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. ¿Para qué? A fin de dar gracia a los oyentes y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados por el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, así como Dios también os perdonó a ustedes. ¿En quién? En Cristo. ¿Ven? Hay que hablar la verdad, hermano. Vamos a analizar esos versículos. Hay que estar hablando la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. ¿Ven? Ya no hemos sido llamados para hablar mentiras. Hemos sido llamados para hablar la verdad, para ser conformados a la verdad. ¿Quién es la verdad? Ya lo dijimos, ya lo sabemos. Cristo. ¿Ven? ¿Dice amén? La palabra verdad viene del griego aletheia, para que lo sepa, lo cual significa no escondida o nada escondido. ¿Dice amén? La verdad no puede ser escondida, hermano. La luz no puede ser escondida. ¿Dice amén? Usted representa a la verdad. ¿Dice amén? ¿Y qué es la verdad? La verdad es lo que corresponde a la realidad. ¿Dice amén? La verdad es algo que corresponde a la realidad. Amén. Algo real. Amén. Algo que vemos. La verdad es algo que concuerda con un objeto, con algo. Si yo le digo, esto es negro, esto es blanco, usted me va a decir, ¿qué me va a decir usted? ¿Estás loco? Porque es negro, hermano. ¿Y cuál es la verdad? La verdad que es negro. ¿Sí me explico? Dice amén. Y la verdad es simplemente decir las cosas tal y como son. Dice amén. Que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Y ese nombre se llama Jesucristo. Ese nombre es la verdad. Ese nombre es el camino. Y ese nombre es la vida eterna. ¿Dice amén? Entonces, ¿cómo vamos a hablar con nuestro prójimo? Con la verdad. Amén. Así sea bien fuerte esa palabra, tenemos que hablar, hermano. ¿Ven? ¿Por qué? Porque somos representantes de la verdad. ¿Dice ven? Ay, es que no le voy a hablar la verdad porque se va a enojar el hermano. No, háblele con la verdad. ¿Por qué? Porque le conviene a él y le conviene a usted también. ¿Ven? Porque Dios nos está viendo, Dios nos está escuchando, Dios está viendo cómo nos manejamos. ¿Dice amén? ¿Dice amén o no? Amén. Somos dignos representantes de la verdad. Somos embajadores de la verdad. Somos embajadores de Cristo. Amén. Y dice en el 26, airaos, pero no pequéis. ¿Qué significa airaos? No te enojes, hermano. ¿Por qué? Porque puedes llegar a pecar. Puedes llegar a cometer un error. Puedes llegar a fallar por seguir esas emociones. Dice amén. Y eso le pasó. Si le pasó a Moisés, hermano. ¿Sí se acuerdan? Mira, vamos allá a la palabra. Éxodo 2, versículo 11. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando te enojas, ¿qué pasa? Le das lugar al diablo. Le abres la puerta al diablo. Le concedes al enemigo usarte, hermano. ¿Ven? Por eso dice la palabra, y Pablo es bien claro, no le des lugar al diablo. ¿Ven? Éxodo 2, que está, mira. Éxodo 2. Vamos a leer desde el 1. Dice, en aquellos días
Sucedió que crecido ya Moisés, ya estaba grandecito, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nada, que no parecía nadie, ¿qué dice? Mató al egipcio y lo escondió en la arena. Díceme. Moisés, hermano, él vivía literalmente en la gloria egipcia. ¿Ven? Él era como un rey. Él era hijo de la hija del faraón. ¿Ven? Pero muy dentro de él, su conciencia, su espíritu, su alma, le decían o le llamaban, porque en nosotros, el mismo Pablo dice que hay una vocación dentro de nosotros. ¿Ven? Una vocación de llamados para servir a Cristo. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa con Moisés? Moisés, al ver pues ya se dio cuenta que eran sus hermanos. ¿Qué hace? Pues le entra el celo, le entra el coraje, le entra el enojo, y voltea para los lados, ¿verdad? Dice, no, pues no hay nadie, ¿verdad? No hay ningún egipcio, aquí mero, ya enojado. Y es lo que hacemos nosotros, hermano, cuando nos enojamos. Díceme, ¿qué pasa? Que nuestra cordura, nuestra mente, es más, ya en Cristo Jesús, nos gana a veces la carne, hermano. Díceme, y el hombre interior, ese hombre interior que se está fortaleciendo, da cuenta que le pegan en la cabeza y lo duermen. Eso es lo que hace la carne, es lo que hacen las emociones. ¿Ven? Y ahora, ¿qué es lo que te domina? Tus emociones. Los pensamientos de la carne. ¿Y qué pasa? Que entra ahí, entra el gobierno de la carne. ¿Para qué? Para poner su justicia propia. ¿Ven? Ya no es la justicia de Dios. Ya no es la justicia de Cristo. Ahora es tu propia justicia. Que quieres hacer tu propia justicia. Y ese error lo cometió Moisés. ¿Ven? Se enojó y mató al egipcio. ¿Ven? Ahí es cuando le das el lugar al diablo. ¿Ven? Le das el lugar al enemigo. ¿Ven? ¿A qué vino el enemigo? A matar. Ese vino a devorarte, hermano. ¿Ven? Ese no viene a probarte, a ver cuán fuerte eres. No, él viene a comerte vivo, hermano. Y te va a masticar y te va a escupir. Así de malo es el diablo. ¿Ven? Entonces hay que estar listos, hay que estar fuertes, hay que estar sobrios, hay que velar. Dice amén. Y dice el 13, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo el que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? ¿Se fija cuando pecas? El enemigo ahí está para señalarte. El enemigo ahí está para exhibirte. ¿Ves? ¿Tú quién eres si andas ahí matando? ¿Quién eres tú? ¿Verdad? ¿Y qué pasaba? Que Moisés pues no estaba siguiendo la verdad. No estaba siguiendo ese instinto que había dentro de él, esa vocación. Sino que se dejó dominar por ese enojo. Y ese enojo que, por eso dice Pablo, no te enojes, que no pase ese día sin que ya te hayas reconciliado con tu hermano o sin que ya te hayas calmado y pensado bien esa situación. Dice amén. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés se fue delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Amén. Se fue. Amén.
Pero todas las cosas, hermano, como quiera, están gobernadas, están orquestadas por Dios. ¿Ven? ¿Por qué? Porque él tenía que ir allá al desierto. ¿Ven? Tenía que ir a conocer a su suegro, Yetro. ¿Ven? Tenía que ir a trabajar para él 40 años. ¿Para qué? Para conocer la mansedumbre, para conocer la humildad, para conocer los valores que no había enseñado, que no se lo habían enseñado a él en Egipto. ¿Por qué? Porque para él todo era poder, todos se lo daban, ¿ven? Y no había humildad. Por eso dice la palabra que Moisés era el hombre más humilde, hermano, en todo el planeta. Porque lo aprendió ¿dónde? En el desierto. ¿Dice amén? ¿Dice amén? ¿O se está durmiendo? Versículo 28, estamos en Efesios 4:28, dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Dice amén? ¿Sí lo tiene? El que robaba, ya no robe más. El que hurtaba, ya no hurte más. El que adulteraba, ya no adultere más. El que decía mentiras, ya no diga más mentiras. ¿Amén? ¿Dice amén? Por ejemplo, los que venden en los mercados, hermano, que venden frijolitos, que venden por kilos. ¿Qué pasa? Que les ponen, las básculas están arregladas, ¿verdad? Y en vez de darte el kilo, te dan que 800 o te dan 900, ahí se roban, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, cuando un cristiano trabaja en esos giros, como el hermano Servando, ¿verdad? ¿Qué tratan de hacer? Vivimos rectamente. ¿Ven? ¿Por qué? Porque ahora trabajamos no trabajo yo para mi jefe, yo trabajo para el Rey de Gloria. Yo trabajo para el Dios creador de los cielos y la tierra. ¿Dice amén? Usted trabaja para Dios ahora. Aunque es hijo, aunque es familiar de Dios, pero usted tiene que trabajar para Él. ¿Ven? Es como una empresa familiar. ¿Dice amén? En una empresa familiar, ahí está trabajando el hijo, el papá, la abuelita, hasta el abuelito anda ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una empresa familiar. Así nosotros, aunque somos de la familia real, somos sacerdotes reales, nación santa, tenemos que trabajar en la obra. ¿Dice amén? Y dice Pablo ahí en el 29, vámonos rápido. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuáles son esas palabras corrompidas, hermano? ¿Se acuerdan? Palabras de maldición. Palabras para dañar a nuestro prójimo. Palabras para qué? Palabras para exaltar a nuestro hombre exterior, a nuestra carne. Dice Pablo, esas palabras ya no pueden existir. ¿Por qué? Porque tú eres un representante digno, eres un embajador del reino, dice amén. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, amén. Usted es un evangelista, hermano, dice amén. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque usted conoce el evangelio. Y usted habla el evangelio, usted habla a su prójimo, habla una palabra de qué? De edificación, una palabra de qué? De exhortación, una palabra de consolación, dice amén. Ya no somos los mismos de antes, hermano. Ya no podemos andar diciendo maldiciones. No podemos reírnos de las maldiciones que habla el mundo. No podemos ser partícipes de ellos.
¿Por qué? Porque no somos de este mundo. Usted es el templo del Espíritu Santo, usted es la casa de Dios. Dios mora en usted, hermano. Dice amén. Ya no vive usted, ya no vivo yo. Amén. Y ahora cuando usted habla con su hermano, tiene que hablar para edificación, porque usted es un evangelista. Y dice Efesios 4:11 que usted fue constituido ¿para qué? Para edificar al cuerpo de Cristo, hermano. Usted es el cuerpo de Cristo. Dice amén. Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas. ¿Para qué? Para edificar al cuerpo de Cristo, para edificar a la iglesia. Amén. Esta boca tiene que hablar palabra de vida eterna. Palabra de sanidad, palabra de prosperidad. Amén. ¿Cuál es esa palabra de prosperidad? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué dice? Vendrán por añadidura. ¿Ven? Un embajador de Cristo no se aflige, no se afana por buscar las riquezas. Es un derecho legal para los embajadores de Cristo, hermano. Para los embajadores del reino, que las añadiduras van a venir solas. Dice amén. La lengua engañosa. Mire, vaya, pon aquí Miqueas 6:12 para que no lo busque. Vamos a leerlo. Vamos a leer cómo es la lengua engañosa. Cómo es la lengua que no está sujeta a la justicia de Dios. ¿Ven? Miqueas 6, ¿ya está? Miqueas 6:12. ¿Está, hermano? Acá está, ¿ok? ¿No lo puedes poner así completo? Ándale, Miqueas 6. 6:12, hermano. Bueno, vamos a leerlo como quiera. Dice: sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron ¿qué? Mentira. Y su lengua es engañosa en su boca. ¿Ven? ¿Qué hace alguien que no está en Cristo? Busca siempre hablar mentira. ¿Ven? Así de fácil. Busca a veces hablar mentira. ¿Para qué? Para consentir, para buscar un interés. ¿Ven? Para buscar algún beneficio, ¿verdad? Y a veces andamos andábamos, ¿verdad? Porque ya no somos así. Andábamos rapiñando, ¿verdad? Diciendo mentiras. Pero ya esa boca, esa lengua, ya no puede hablar mentiras, hermano. ¿Ven? Porque Cristo está con usted, dice amén. Salmo 123, vaya ahí. Ese sí está fácil. ¿Qué te dará o qué te aprovechará? Salmo 120. Salmo 120, versículo 3. ¿Qué te dará o qué te aprovechará? ¿Qué dice? ¿O lengua qué? Engañosa. ¿Ven?
¿Qué nos va a dar una lengua mentirosa, hermano? Al final de cuentas, nos van a descubrir. Al final del día se va a descubrir. Al final del día seremos exhibidos. ¿Ven? Al final del día se darán cuenta. ¿Ven? Pero nada más que hay un pequeño detalle. El detalle es que nosotros somos representantes dignos del sacrificio que hizo Cristo, hermano. Y cuando usted actúa de esa manera, cuando usted no actúa con justicia, el nombre de Dios, el nombre de Cristo, el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, está siendo pisoteado. ¿Dice amén? Está manchando el nombre de Cristo. ¿Dice amén? Ese nombre que dio su vida por usted y por mí. ¿Dice amén? Proverbios 6:24, y dele adelantito. Proverbios 6:24 dice: ¿no la puedes cerrar, Isma? Cerrar la aplicación no se deja. Bueno, como quiera, vamos a terminar. Proverbios 6:24 dice: para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua extraña. 6:24, ¿ya lo tiene, hermano? Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. ¿Qué es esa blandura? Esa es una lengua lisonjera, una lengua... Bueno, aquí en México le llamamos una lengua aduladora, se llama así, ¿verdad? Una lengua que quiere adular a alguien, ¿para qué? Para un beneficio. ¿Ven? Una lengua que quiere... ¿Cómo le llaman a esa, Eric? ¿No te acuerdas? No, una lengua de que andas así para buscar un beneficio, ¿verdad? ¿De qué nos va a aprovechar eso, hermano? ¿De qué nos va a aprovechar de andar de aduladores? ¿Verdad? Oh, es una palabra, aquí la traía anotada, pero se me olvidó. Ándele, de la biosa, ¿no? Sí. ¿De qué nos va a aprovechar esa lengua? Que da fruto, ¿como qué? Fruto de muerte nada más. ¿Por qué? Porque eso se queda aquí. Amén. Porque busca nada más, busca exaltarse, busca un beneficio, busca un buen lugar en su trabajo, para que no lo pongan a trabajar, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pues te pierdes de lo que te pueden enseñar en el trabajo, ¿ven? Por andar ahí de adulador. Por eso mejor apartémonos de nuestros deseos, de nuestras emociones, y busquemos, hermano, hablar con una lengua que sea para la edificación del cuerpo de Cristo, para que sea para salvación de los que están en nuestro trabajo, en el mercado donde andemos. ¿Ve? Que sea de fruto esa palabra que hable, no para andar de chismosos, no para andar hablando cosas que no son. No seamos partícipes de eso, porque ya no hay ningún fruto, dice amén. Proverbios 12:18. Ahí adelantito. Lambiscones, hermano, esa era la palabra. Que andan de lambiscones, sí la he escuchado, ¿verdad?
no me acordé. Que andan quedando bien para que los dejen predicar. ¿Ya lo tiene? Proverbios 6:24. Digo, Proverbios 12:18. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Dice amén? Mas la lengua de los sabios, ¿qué dice? Es medicina. ¿Ven? Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Ven? ¿Se acuerda cuando, se me hace que ya lo hemos enseñado, se acuerda que cuando fueron a arrestar a Jesús, ¿qué hizo? Saltó Pedro y ¿qué? Sacó la espada, y le mochó la oreja a Malco, se llama, ¿verdad? Y el Señor ¿qué hace? Pues él va y se la pone otra vez. Pero va a decir, hermano, pero pues si yo no tengo ninguna espada, no tengo ni cuchillo, ni nada. No, tiene una lengüota que está bien larga, que viene desde el corazón, hermano, hasta acá afuera. Y esa lengua es capaz, hermano, de matar. Esa lengua es capaz, hermano, de desarmarnos, hermano. Dice amén. Por eso dice la palabra que es dura como espada, como golpes de espada. Cuyas palabras son como golpes de espada, dice amén. Y esta lengua, esta espada nosotros no la podemos gobernar. Solamente el Espíritu Santo, solamente Dios, solamente Cristo dentro de nosotros puede gobernarla. ¿Ven? Por medio de su fruto, por medio del fruto del Espíritu Santo, por medio del dominio propio, por medio de la templanza, dice amén. Pero la lengua, ¿dónde me quedé, hermano? Se me perdió. Más la lengua, ahí en el 12:18, más la lengua de los sabios, ¿qué dice? Es medicina. Esa es la lengua ahora de usted. Usted tiene una lengua de sabio. ¿Ven? Dice amén. Una lengua de revelación. Pablo, ¿se acuerda que Pablo oraba por nosotros, por la iglesia? Así como usted está orando por mí y yo por usted. ¿De qué? De que nos diera el Señor un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. ¿De quién? De Cristo. No de mí. ¿Yo qué le voy a enseñar, hermano? Yo no le puedo enseñar nada. El que te va a enseñar es Cristo, hermano. El que te va a enseñar es el Espíritu Santo. El que te va a enseñar es el poder del Espíritu Santo. Dice amén. La sabiduría que viene de lo alto. Dice amén. Dice Proverbios 3, ponlo mismo, 3:8, dice, porque será medicina. 3:8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Ya lo tiene? ¿Cuál es la lengua de los sabios? La que habla palabra. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y dice el 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán. ¿Qué dice? ¿Sí o no lo que acabo de hablar es sabiduría de Dios? La lengua que acaba de hablar ahorita es medicina, es prosperidad, es sabiduría, es conocimiento de Dios. Dice, ven, esa es la lengua de los sabios. Esa es la lengua de Cristo, que es gobernada por Cristo. Que piensa lo que piensa Cristo y lo conecta con el corazón y lo exhala. ¿Ven? Hablando palabra de exhortación, palabra de edificación,
palabra de consolación que hace todo un profeta. Usted es un profeta también, hermano. ¿Por qué? Porque habla palabra de edificación, de exhortación y de consolación. Dice, amén. Usted tiene una lengua sabia, amén. Porque usted tiene la mente de Cristo. Dice, amén. Y dice el 30, Efesios 4:30, y no entristezcas al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Dice, amén. No hagas enojar a tu mejor amigo, hermano. No hagas llorar a tu mejor amigo. Ahí está contigo tu amigo, tu consolador, tu abogado, tu ayudador. No lo hagas llorar, hermano. No lo hagas afligirse. Él quiere lo mejor para ti, hermano. Dice, amén. Él quiere todo lo mejor para ti. Él quiere que vayas por un buen camino. Él quiere que hables cosas, que hables palabra sabia, palabra de vida eterna, hermano. Ven. Él quiere que veas cosas que exalten el nombre de Cristo y que puedan moldear tu mente, tus pensamientos. Ven. ¿Para qué? Para que estés fuerte en el día que venga el enemigo a tentarte, hermano. ¿Dices amén? No lo contristes. ¿Cómo lo contristamos? Haciendo nuestra propia voluntad. ¿Amén? ¿Cómo lo contristamos? Viviendo para nuestra carne. ¿Cómo lo contristamos? Siguiendo nuestra vieja manera de vivir. Por eso decía Pablo, despojaos en el principio de vuestra mala manera de vivir. ¿Por qué? Porque entristece al Espíritu Santo, hermano. Y Él va a estar ahí contigo, dice la palabra, porque fuiste sellados con Él, fuiste marcados con Él, fuiste tapado con Él. ¿Ven? Es como un envase. ¿Qué pasa? Llega el Espíritu, tú eres el envase, llega el Espíritu a tu vida y viene la tapa. Como los jugos esos, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan, hermano? Que vienen sellados. Y ese sello no se va a abrir hasta cuando venga Cristo, hermano, con nosotros. Cuando seamos arrebatados juntamente con Él. Pero en el interín, en el mientras, hay que estarnos gozando con el Espíritu Santo. Dice, ven. Porque Él es una persona, Él es la tercera persona de la Trinidad. Dice, amén. Mire, Lucas 10:21, vamos a leerlo rapidito. Vamos a conocer a la persona del Espíritu Santo. Lucas 10:21 dice, en aquella misma hora, se llenó de alegría en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Dice, amén. ¿Sí lo tiene? Lucas 10:21 dice, en aquella misma hora, Jesús se llenó, ¿qué? ¿Pero en qué? Pero en el Espíritu. ¿Ven? Él se gozaba, ¿por qué? Porque tenía al Espíritu Santo con él. Jesús no es el Espíritu Santo. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Dice, amén. Y el Espíritu Santo estaba con él. Y por eso se llenaba de alegría. Dice, amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo y paz, alegría. El fruto del Espíritu Santo, dice amén. ¿Por qué? ¿Por qué se estaba gozando Cristo? Porque estaba en el Espíritu, porque el Espíritu estaba con él. ¿Ven? Ahí se ve claramente la distinción de la persona del Espíritu Santo. ¿También? Y el Espíritu Santo también se indigna, hermano, como una persona. Mire, vaya ahí Hebreos 10:29. No, usted ya se sabe toda la Biblia, ¿verdad? ¿Ya lo tiene, hermano? ¿Ya lo tiene, Seri?
Hebreos 10, está casi el último. 10:29. 10:29. Dice, ¿cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundicia la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Se fija? ¿Se fija que el Espíritu es una persona? No está diciendo ahí al poder, no está diciendo ahí a la fuerza de Dios, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Dice, y tuviere por inmundicia la sangre del pacto e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. ¿Se fija? Que el Espíritu se puede enojar también. Díceme. Y en Hechos 5, hermanos, si lo lee, es capaz de quitarnos la muerte, la vida. ¿Ven? ¿Usted se acuerda de Ananías y Zafira? Que vendieron una propiedad y le mintieron al Espíritu Santo. Y le dijo Pedro, no me has mentido a mí, ni a los apóstoles, ni nada, sino que le has mentido a Dios. Y ahí se cayó. ¿Se fija? Por eso es importante siempre estarlo agradando, no estarlo contristando, hermano. Porque Dios es celoso, dice amén. Y se entristece, regrese ahí, Efesios 4:30. Ya vamos a terminar. Y como es una persona, pues se entristece, ¿verdad? Se aflige. Dice amén. Por eso dice Pablo, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados, fuiste marcados, fuiste señalados que eres propiedad de Dios para el día de la redención. Y en el 31 dice, quítense de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Amén. ¿Qué es esto? Son obras de la carne, emociones de la carne, pensamientos de la carne, acciones de la carne, concupiscencias de la carne. ¿Dices amén? Porque ¿qué es lo contrario? ¿Qué es lo contrario de la amargura? El gozo. Amén. Estar alegres siempre, gozosos en el Señor. Dice amén. ¿Qué es lo contrario del enojo? La paz. Estar en paz con mi hermano, estar en paz con mi mamá, con mi papá. Así sea el peor terror del mundo, yo tengo que estar en paz con él. Amén. Dice amén. ¿Por qué? Porque ahí va a ver el prójimo quién eres tú. Ahí va a ver quién eres tú, hermano. Que no eres cualquier persona. ¿Dice amén? Lo contrario de la ira, ¿qué es? La mansedumbre. Amén. Que si vienen a moverte, que si vienen a cuchilearte, tú te mantienes manso y humilde como Cristo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque ya no vivimos bajo las obras de la carne. Dice amén. Gritería. Ya no puedes andar gritando como loco diciendo maldiciones. Lo que tienes que gritar es el evangelio, hermano. Eso es lo que debes de gritar. Que Cristo llevó nuestros pecados, que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga y por su herida nosotros hemos sido sanados. Eso es lo que debemos de gritar. Dice amén.
Y toda maledicencia, ya no podemos hablar maldición, debemos de hablar bendición. ¿Por qué? Porque somos Cristo. ¿Dice amén? Porque somos el cuerpo de Cristo. Porque todo el dominio, todo el reino lo ha puesto bajo sus pies a la iglesia. Amén. No arriba de nosotros. ¿Dice amén? Porque cuando nosotros nos dejamos actuar por esto, el reino de los hombres, el reino del diablo, está por encima de nosotros, hermano. ¿Dices amén? Por eso dice Pablo en el 32, para finalizar: antes bien, sean benignos, sean buenos, sean bondadosos, sean maravillosos, sean como Cristo. ¿Ven? Unos con otros. ¿Cómo? Misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a ustedes. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Dices amén? Cuando tú cultivas una comunión, una relación con el Espíritu Santo, estos frutos, hermanos, son los que van a salir en tu vida. ¿Dices amén? Va a salir el fruto de la misericordia, el fruto del amor, el fruto de la benignidad, el fruto de la bondad, el fruto del perdón. Amén. Porque ahora tú eres Cristo, hermano, aquí en la tierra. Amén. Y eso vale más que el oro, que la plata. Tenemos la vida eterna. Amén. ¿Dices amén? Denle un aplauso al Señor. Póngase de pie, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, Señor, por esta palabra, Señor. Que nos deleitamos, Señor, en tu palabra. Que nos recuerda, Señor, qué debemos hacer, Señor. Que nos recuerda, Señor, que tú sujetas, Señor, todas nuestras emociones, todas nuestras concupiscencias, Señor, son cautivas, Señor, a la obediencia de tu Hijo amado, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú estás con nosotros hasta el día de la redención, lo dice tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos des de tu poder, Señor, para no entristecer a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo, al Espíritu de gracia, al Espíritu de sabiduría, al Espíritu de amor, al Espíritu de Dios que está con nosotros hasta el día de la redención. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que están aquí, Señor, para alabarte, para bendecirte y ser llenos del Espíritu Santo, Señor, para que esa llenura sea reflejada, Señor, en el mundo y la gente, Señor, aquellos que han de heredar salvación, vengan a tu palabra, Señor, vengan a tus pies, Señor, y conozcan quién es el Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado, Señor. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. En tu nombre oramos, Señor, y todos decimos amén, amén y amén. Te damos gracias, Señor. Denle un aplauso al Señor. Nos despedimos de nuestros